bienvenidos una vez más a nuestro canal Mi Receta, Tu Sazón. El día de hoy les traigo una receta tan rica que les va a encantar a todos. Unas enchiladas verdes de pollo. Van a estar deliciosas. Acompáñenme con los ingredientes. Vamos a necesitar 2 pechugas de pollo, comino en polvo, media lechuga que yo aquí ya lavé y ya tengo picada, 3 jitomates Roma de tamaño medianos que yo también ya tengo aquí en mi molde lavados y picados, una cebolla y media tamaño mediano que también ya tengo picada, 2 ajos, aceite del que sea su preferencia, un aguacate, tortillas, no de sabor pollo, 16 tomatillos, crema con sal, 5 chiles serranos, medio manojo de cilantro, sal al gusto y por último queso fresco. Vamos a comenzar con nuestro primer paso, que va a ser poner a cocer nuestras pechugas de pollo. Como pueden ver, yo aquí en esta olla ya tengo agua hirviendo y le voy a poner las pechugas de pollo y con esto también le voy a poner los 2 ajos, media cebolla, un cuarto de cucharita de nuestro comino molido. Esto es muy fuerte, así que con muy poquito le da su sabor. También le voy a poner sal para que nuestra pechuga de pollo empiece a agarrar sabor. Estas pechugas van a tardar yo creo que más o menos 1 hora en cocerse. En cuanto estén o ya que estén casi listas, regresamos a revisarlas. Nuestro próximo paso va a ser poner a cocer nuestros tomatillos y los chiles verdes. Yo ya tengo aquí una olla con agua. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar hervir. En cuanto hirva el agua, ellos ya cambian de color verde a un color medio amarillo. En cuanto pase eso, los vamos a apagar y en lo calientito del agua se van a terminar de cocinar. Tapamos y en cuanto hirvan, volvemos. Mi olla ya está hirviendo. Y si observan, mis tomatillos también ya cambiaron de color. Lo que voy a hacer es que los voy a apagar y los voy a dejar aquí en la olla por aproximadamente unos 3 minutitos para que se terminen de cocinar. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar nuestros tomatillos y los chiles verdes. Pero yo los voy a separar por aquello de cualquier persona que no le guste lo picoso en casa. Entonces voy a separar los chiles verdes y esos los licuamos en la segunda ronda. Ya tengo en mi licuadora los 16 tomatillos. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar el medio bonche de cilantro que les dije, media cucharada de Knorr sabor de pollo y un poquito de cebolla de la que yo ya había picado. También le vamos a agregar una taza de donde se está cociendo nuestro pollo. Y empecemos a licuar. Ya que tenemos nuestra salsa licuada, vamos a vaciar la mayoría a este molde. Pero sí le voy a dejar un poco porque acuérdense que les dije que vamos a licuar nuestros chiles serrano. Entonces aquí voy a vaciar los chiles serrano y le voy a poner media taza más del caldo donde se coció el pollo. Voy a licuar esto y ahorita regresamos. Ahora sí ya tengo mis salsas licuadas y lo que voy a hacer es reservar salsa para los que no gusten la salsa picosa. Ya reservada esa, entonces sí puedo combinar la de los chiles y la de los tomatillos. Vamos a reservar esto
El siguiente paso que vamos a hacer va a ser guisar nuestra salsa. Aquí yo ya tengo una cazuela con el fuego medio. Le voy a poner aceite. En cuanto el aceite esté caliente, le voy a vaciar la salsa. Vamos a dejar que empiece a hervir unos 2-3 minutos. Ya que esté hervida, entonces vamos a reservar nuestras salsas para cuando preparemos nuestras enchiladas. Como pueden ver, esta salsa también ya hirvió, entonces ya está lista. Ok, mi pollo ahora sí ya está listo. El mío tardó 1:20, todo depende obviamente del tamaño. Y ya está listo para vaciar aquí a este molde y empezar a deshebrarlo. Ahorita les muestro. Aquí ya tenemos nuestro pollo en este molde. Y lo que voy a hacer con la ayuda de 2 tenedores, porque está muy caliente, no lo voy a deshebrar con las manos. Con los 2 tenedores lo voy a empezar a deshebrar todo. Nuestro siguiente paso va a ser en esta cazuela, vamos a empezar a hacer nuestro guisado de pollo. Yo lo guiso con cebolla y jitomate. Voy a empezar por ponerle aceite a nuestra cazuela. Nuestro aceite ya está caliente, vamos a empezar por ponerle nuestra cebolla. Vamos a dejar que esta cebolla se guise un poquito sola, porque nuestro pollo pues ya está cocinado. Ya que la cebolla esté lista para empezar a dorar, entonces yo le voy a agregar nuestro pollo deshebrado. A esta cebolla le voy a poner un poco de Nor Suiza para que empiece a agarrar sabor. Y voy a dejar que cambie un poquito de color la cebolla, aproximadamente 1 minuto. Ya que cambió de color más o menos a transparente, le vamos a vaciar el pollo deshebrado. Lo que queremos hacer es que se empiece a dorar este pollo junto con la cebolla. Y eso le da un toque riquísimo a esto guisado. Como pueden ver, aquí mi pollo ya se está dorando. En este momento voy a agregar el jitomate para que se empiece a guisar junto con el pollo y la cebolla. También ahorita voy a agregarle Nor. Probablemente lo de una cucharadita para darle sabor a nuestro jitomate también. Ya casi guisado nuestro pollo, lo que voy a hacer es que le voy a agregar salsa de la que yo tengo aquí ya con chile reservada. Esto para que nuestro guisado no esté seco y sepa aún más delicioso. Ok amigos, aquí ya tenemos todo para preparar nuestras ricas enchiladas verdes. Y en esta cazuela voy a poner aceite para empezar a preparar nuestras tortillas. Las vamos a pasar por un poco de aceite. Dejen que se caliente un poquito mi aceite y comenzamos. Ok, nuestro aceite ya está calentito. Vamos a empezar a pasar nuestras tortillas. Esto es algo rápido, más o menos 10 segundos por cada lado. No las dejen más porque se empiezan a desbaratar. Ahorita en cuanto infle, la vamos a pasar a nuestra salsa. Y de nuestra salsa a nuestro plato. Aquí le voy a poner su guisado de pollo y la voy a enrollar. Y así sucesivamente la cantidad de enchiladas que su familia quiera. Ya que las terminaron de preparar, entonces le ponen más salsita arriba. Llegamos a la parte más esperada del video, a probar nuestras ricas enchiladas verdes de pollo. Permítanme mientras agarro un poquito de todo. Las estoy acompañando con aguacate, su respectivo queso fresco, cremita y lechuga. Ahí les voy. Con su permiso, amigas.
Quedaron, como les dije, bien ricas. Y como les digo, les va a encantar a toda su familia. Ya vieron que pueden apartar la salsa sin chile para los que no les gusta lo picoso. Recuerden de darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan de ninguna de nuestras recetas. Y recuerden lo más importante, esta es mi receta, pero ustedes pónganle su sazón. Muchas gracias, hasta la próxima.